Bueno, ahora sí vamos a comenzar. La gente que se va uniendo, que va accediendo, les voy a ir habilitando el acceso, pero vamos a ir comenzando. Antes de comenzar, lo que les pediría es que a todos aquellos que quieran pueden habilitar la imagen. Es más, siempre nos gusta tener más o menos una visualización de las personas que están, así que los invitamos a habilitar la imagen, pero si pueden deshabilitar el audio, para evitar que se escuchen los sonidos de fondo, si no se los inhabilito yo. A ver. Bueno. Bueno, ahora sí. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Bienvenidos a este primer taller, el ABC de las asociaciones civiles. Gracias a todos los que se unieron y los que se están uniendo y se van a seguir uniendo en los próximos minutos. Antes que nada, hay personas que me conocen porque han participado o porque son clientes nuestros o porque han participado en anteriores capacitaciones, pero a su vez veo muchísimas personas que nunca habían participado anteriormente y eso nos pone, la verdad, sumamente contentos. Bueno, mi nombre es Alexandra Girco, yo soy abogada y soy codirectora de Probo, ¿sí? Para aquellos que no lo conocen, Probo es una consultora que está localizada en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, y está especializada en organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Nosotros hacemos lo que es el asesoramiento integral e interdisciplinario para asociaciones civiles, fundaciones, simples asociaciones y otro tipo de entidades sin fines de lucro, ¿bien? Hace ya aproximadamente desde el año 2019 que venimos realizando diferentes eventos de capacitación. En su momento fueron presenciales y por razones que todos conocemos, inmensamente conocidas por todos, tuvimos que virar a lo digital y está bueno porque nos permitió también llegar a otras ciudades y a otras provincias. Acá estoy viendo personas que son de diferentes lugares del país, ¿sí? La idea de esta capacitación en puntual es que sea abierta para diferentes lugares. En general la venimos haciendo para Córdoba, pero esta vez fue ampliada al resto del país. Así que bueno, bienvenidos a todos. Como para más o menos para organizarnos, la idea es que todos tengan desconectado, como les decía, el micrófono, y aquellos que se animen que tengan habilitada la imagen. Va a ser aproximadamente de exposición, digamos, aproximadamente 1 hora y media, y después, la última media hora, van a tener la posibilidad de interactuar, vamos a contestar preguntas, dudas, inquietudes, van a poder habilitar el audio, todo, ¿sí? Igualmente, si hay algo en particular que en el momento justo en que estoy hablando quieran aportar o quieran preguntar, no hay problema, los vamos habilitando. Pero la idea es mantener esa organización porque si no después se descontrola un poco todo. Es probable, la cantidad de temas que tenemos que ver son muchos, ¿sí? Así que es probable que además de esta primera jornada se sume otra más. Nosotros igualmente a todos los que están inscritos en esta primera les vamos a pasar la información para acceder a la segunda y después les vamos a informar la fecha y la hora, ¿sí? Le paso la posta a Germán. Está por ahí, Germán. Hola, buenas tardes. Ale, si podés, ahí ya me fijo. Hay un par de personas que están con el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse. Bueno, y como decía Alexandra, nosotros estamos en Córdoba Capital. Desde el 2019 está la consulta. Germán, no se te escucha. Ahí está. Hola, buenas tardes. ¿De todo? O... No, ahora se te escucha. Perdón, problemas técnicos. No, bueno, como les decía, muchas gracias a todos por sumarse. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Germán. Yo soy contador y junto con Maxi nos encargamos de toda la parte contable, impositiva y laboral de la consultora. Bueno, ahora, antes de pasarle el saludo a Maxi para que los salude, nos gustaría que, aparte de
los temas que ustedes van a ver hoy y del taller, que también aprovechen esta oportunidad, este espacio, para ustedes mismos generarse vínculos y networking. Tal vez una entidad que está, por ejemplo, veo a Fernanda, que son de Mar del Plata, tal vez alguna entidad que hace parecido a lo que hace Fer allá en Mar del Plata, acá en Córdoba, y les sirve este espacio para intercambiarse teléfono, intercambiarse correo. Así que los que quieren también los invitamos que por el chat se presenten a la organización, y si quieren dejar algunos datos de contacto, algún mail o algún número de teléfono, lo hagan. Así que bueno, Maxi, te doy la bienvenida y largamos. Bueno, gracias, Ger. Bueno, la verdad que bienvenidos a todos, estoy muy contento, bueno, estamos muy contentos porque veo que hay mucha gente que se han conectado, bueno, muchas entidades, entonces eso es como que nos llena el pecho, así que estamos muy felices y bueno, esperemos que esta capacitación les sirva y bueno, y puedan disfrutarla y sacarle todo el provecho bueno, con toda la información que vamos a estar brindando. Así que bueno, bienvenidos a todos y bueno, nada más que eso. Veo mucha gente conocida, bueno, hay un par de personas que conozco, así que bueno, me alegro que también estén. Así que bueno, cuando quieras, Ale, nomás arrancamos. Bueno, ahora arrancamos. Sí, lo que sí estoy viendo, a ver, espérenme un segundo, estoy viendo cómo compartir la pantalla. Germán, te transforme en hospedador, vuélveme a mí, por favor. Bueno, ahora ya comenzamos. Bueno, lo primero, antes de comenzar con los temas propiamente dicho, les quería contar un poco cuál es la idea de esta capacitación en particular, de este taller en particular. A ver, nosotros en el transcurso del tiempo que venimos asesorando este tipo de organizaciones, hemos visto en muchas ocasiones algo que se repite en el tiempo. Organizaciones de una estructura grande, ¿sí? Organizaciones con una antigüedad importante, vienen, nos piden asesoramiento para determinadas cuestiones puntuales, ¿sí? Y cuando comenzamos a indagar un poco, cuando comenzamos a charlar, a preguntarles cómo vienen gestionando las organizaciones, nos damos cuenta de que hay mucho desconocimiento, tal vez, sobre cuestiones básicas, ¿sí? Cuestiones básicas en cuanto a la estructura, en cuanto a la estructura de lo que es la asociación civil, en este caso, estamos hablando específicamente de asociaciones civiles hoy, en cuanto a la forma de trabajo, en cuanto a los órganos que la integran, ¿sí? Y son cuestiones que en definitiva y a la larga van generando problemas internos, ¿sí? Incluso, como les decía, en organizaciones grandes y en organizaciones que hace años que vienen funcionando. Ni hablar cuando son organizaciones chicas o en organizaciones muy nuevas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de la capacitación de hoy? Y que es bastante similar a la idea de la capacitación del próximo jueves, que es específica para fundaciones. Dar ciertas cuestiones, es un marco bastante básico e inicial sobre las asociaciones civiles, ¿sí? Igualmente va a servir para, como les decía, para aquellas organizaciones que hace tiempo vienen trabajando, porque hay muchas cuestiones que se repiten en el tiempo que no están bien, ¿sí? Nosotros en general nuestras capacitaciones son bastante prácticas, bastante simples, y la idea de esta capacitación es que así lo sea, ¿sí? Que sea abierta. En este momento hay abogados del otro lado, porque hay algunos que conozco, contadores, y también hay, y en gran parte, autoridades y seguramente también voluntarios de asociaciones civiles. ¿Bien? Así que la idea es que sea clara para todos y que les pueda servir a todos. ¿Bien? Vamos a comenzar primero, ahora sí voy a comenzar con la exposición de los temas. Voy a compartirles pantalla. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Bueno.
Bueno, primero me parece interesante, a los fines de poder comenzar con esta capacitación, que queden en claro, como les decía, algunos conceptos claves, ¿sí? Uno de ellos es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de asociación civil? Bien, la expresión asociación civil es una expresión bastante común, ¿sí? Y que se utiliza en algunos casos bien, en otros casos no tan bien, o que tampoco se entiende realmente a qué hacemos referencia cuando hablamos de asociación civil. Una aclaración que les hago, aparte, le hago muchas aclaraciones todo el tiempo, como así también hablo mucho, así que cualquier cosa me pueden parar. A ver, paren que me ingresa gente en sala de espera. Les pido a los que, por favor, que deshabiliten el audio. Adriana, Si puede ser. Matías. Fíjate, Ale, si vos la podés silenciar. Sí, no, se me complica un poco compartir pantalla y silenciar. Así que, por favor, aquellos que estén del otro lado, si pueden mantener el micrófono inhabilitado, se los voy a agradecer. Bueno, primero, como les decía, la idea es conceptualizar un poco qué es una asociación civil, ¿sí? Y este es un concepto bastante sencillo. Cuando nosotros hablamos de asociación civil, estamos haciendo referencia, como lo dice en la misma pantalla, como lo pueden ver en la pantalla, a una persona jurídica privada, ¿sí? Constituida por un conjunto de personas que son llamadas socios o asociados, que con la debida autorización del Estado se unen para desarrollar actividades que tiendan al bien común y al interés general y sin perseguir fines de lucro, ¿sí? Este es el concepto general. Ahora lo vamos a ir desgranando para que se vaya entendiendo realmente de qué hablamos cuando hablamos de asociación civil, ¿sí? Primer punto, hacemos referencia a qué es una persona jurídica privada, ¿sí? Este es un concepto de derecho, no es necesario que lo entiendan en profundidad, no es necesario, pero sí es importante que entiendan que una asociación civil como tal es un ente que tiene aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿sí? En ese sentido es similar a lo que pasa con una persona humana. Por ejemplo, yo como persona humana puedo contraer determinadas obligaciones, pero a su vez también tengo derechos. De la misma forma que una persona jurídica, de la misma forma que una asociación civil, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad de una persona jurídica? Que ese contraer obligaciones y ese tener derechos siempre se limita a los fines de la creación y al objeto. Por favor, a ver, espérenme un segundo. Se complica un poco esto, que no puedo pasar las filminas. Bueno, seguimos. Como les decía, este contraer derechos y este contraer obligaciones y tener derechos siempre en una persona jurídica, incluso una asociación civil, se circunscribe, ¿sí?, al objeto para el cual fue constituida la asociación civil. ¿Bien? Ahora bien, la segunda parte del concepto, hablamos de entidades que están constituidas por un conjunto de personas, ¿bien? Tengamos en cuenta acá que hablo de personas en forma genérica, no hablo de personas humanas, ¿sí?, sino que hablo de personas en general, que estas personas son llamados socios o asociados indistintamente. Estos socios o asociados son el grupo de personas que voluntariamente, bien, y unidas por un objetivo o una finalidad en común, se asocian para trabajar en la concreción de ese objetivo o ese fin. A su vez, requieren autorización del Estado para funcionar, ¿bien? Para que una asociación civil pueda llamarse tal y pueda actuar como tal, ¿bien?, y asumir obligaciones con la responsabilidad que la asumen las asociaciones civiles, necesita previamente tener una autorización por parte del Estado. No alcanza con la voluntad de un grupo de personas que en un momento dado deciden unirse, sino que además de eso, necesitan contar con la autorización del Estado para hacerlo. ¿Cuál es el organismo que otorga, la personería jurídica que otorga esa autorización para funcionar? Es el organismo que corresponda de acuerdo a la jurisdicción, ¿bien? Esto tienen que tener en cuenta porque por cada jurisdicción, por cada provincia, hay un organismo que está encargado de otorgar personería jurídica. En el caso de lo que es la provincia de Córdoba, se llama Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas,
en otras jurisdicciones tiene otro nombre diferente. Por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires es Inspección General de Justicia. Y en el resto de las provincias tienen diferentes nombres que podrán ir compartiendo también en el chat, ¿sí? Como les decía, este grupo de personas se une para desarrollar actividades que tiendan al bien común y al interés general, ¿sí? Ese objetivo para el cual se une este grupo de personas son justamente cumplir con determinadas actividades de bien común y de interés general, ¿bien? Esa es la finalidad principal de toda asociación civil. Ahora, es importante esta parte del concepto, porque es importante entender que la asociación civil puede estar orientada a un beneficio a la sociedad en general, ¿sí? Pero también a un grupo de personas o a un sector determinado de los asociados, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en un club deportivo, ¿bien? El club deportivo se constituye, pero no como un beneficio, digamos, a la sociedad en general, sino que principalmente le va a otorgar beneficios a los socios, a aquellas personas que paguen una cuota social y que como consecuencia del pago de esa cuota social puedan gozar de ciertos beneficios, por ejemplo, el uso de un espacio físico, poder, no sé, participar de los eventos deportivos, etc. Y el tema sin perseguir fines de lucro. Ese objeto social y esas actividades que desarrolla, siempre las va a desarrollar sin perseguir fines de lucro. ¿Bien? Y esto es muy importante y quiero que me presten atención bien a esto, porque se generan muchas dudas y muchas confusiones con qué significa no tener lucro, no tener finalidad de lucro. Bien, no tener lucro significa que la entidad, ¿sí?, no puede tener como finalidad el generar excedentes o el generar ganancias para ser repartidas entre los socios, entre las autoridades o frente a terceros, ¿sí? Ustedes piensen en una empresa, supongamos que es lo que se llama la sociedad comercial. La sociedad comercial se constituye justamente con el objetivo de generar ganancias y que esas ganancias, en definitiva, sean distribuidas entre los socios, ¿sí? Si alguno de ustedes o forma parte o tiene alguna sociedad comercial, va a entender justamente de qué estoy hablando. Se crea esta entidad justamente para generar ganancia. En el caso de las asociaciones civiles esto no es así, ¿sí? La finalidad no es generar ganancias o que esas ganancias sean distribuidas entre los socios, lo cual no significa, y esto es importante aclararlo, que la asociación civil como tal no pueda generar recursos, sus propios recursos. Muy por el contrario, lo ideal es que la asociación civil pueda generar sus propios recursos, porque eso es lo que en definitiva le va a permitir subsistir, le va a permitir crecer, y a su vez le va a permitir justamente cumplir su finalidad. Entonces yo siempre trabajo mucho en esto de desterrar el concepto, de desterrar este concepto de no podemos generar recursos, somos una entidad sin fines de lucro. Sí, se pueden generar recursos y de hecho tienen que trabajar en hacerlo. Bien, obviamente en forma sumamente transparente, y además de esto siempre, pero siempre, pero siempre, y esto lo insisto y lo voy a seguir insistiendo, pensando en el objetivo para el cual fue constituido. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Bien, supongamos una asociación civil que tiene como objeto social, por decir un ejemplo, la investigación del cáncer infantil, por ejemplo, o la visibilización del cáncer infantil, va a poder realizar determinadas actividades, incluso y con límites, ciertas actividades mínimas comerciales, por ejemplo, vender, no sé, libros, por ejemplo, pero lo va a tener que hacer siempre dentro del marco de su objeto social, ¿sí? Entonces una asociación civil, por ejemplo, que les decía, que tiene como objeto social la visibilización y la lucha contra el cáncer infantil, va a poder vender, por ejemplo, libros vinculados a esta temática, ¿sí? O va a poder realizar determinadas actividades para recaudar fondos o generar recursos en vinculación con este objeto social, ¿sí? Pero no así, no va a poder realizar otras actividades que no tengan nada que ver con ese objeto social, ¿bien? Pero esto yo siempre lo insisto mucho con este concepto porque se generan muchas dudas y se generan también estos malos entendidos. Y me pasa muchísimo que cuando yo les planteo esto, che, a ver, piensen cómo generar recursos. Me dicen, pero somos una entidad sin fines de lucro. Como si esto significara que los únicos recursos que pueden obtener son por parte del Estado o por parte de empresas privadas o de personas que donan. Bien, por eso es que yo aclaro con tanto énfasis este tema en puntual.
Vamos de vuelta, yo voy saliendo para ver si se me pasa algo en el medio, personas que quieran ingresar. Bueno, y otras características, ¿sí?, que definen a lo que es la asociación civil, son entidades autogobernadas, lo cual significa que tienen un gobierno propio, ¿sí? Son democráticas, y esto es muy, muy importante, conceptualmente es muy importante la cuestión de la democracia interna, ¿bien? La democracia, ¿qué se habla a qué me refiero con democracia en este tipo de entidades? Que en la misma organización, en la misma asociación civil, se deben contemplar mecanismos, ¿sí?, en donde la opinión de sus integrantes sea escuchada y en donde todos los que formen parte de la asociación civil puedan participar. Puedan participar en la elección de autoridades y, agrego, además de lo que dice la Filmina, en la toma de decisiones. Y esto es una característica que distingue en gran parte a lo que es la asociación civil de lo que es una fundación, por ejemplo, en donde el tema de la democracia no es tan fuerte como en la asociación civil. Bien, entonces, este punto es sumamente importante en este tipo de entidades. Además son organizaciones estructuradas, que de hecho la estructura la vamos a estar viendo justamente ahora, no gubernamentales, ¿sí? Esto significa, primero, que no dependen del Estado, ¿sí? Que no forman parte del gobierno, que no dependen del Estado, y que por lo tanto no pueden depender al 100% de fondos del Estado, ¿sí? Esto también tiene que ver con lo que hablamos anteriormente, que la misma entidad tiene que trabajar en generar sus propios fondos, ¿sí? No puede ser que una asociación civil viva pura y exclusivamente de subsidios, por ejemplo. Bien, tendrá que trabajar en generar otro tipo de ingresos, sean donaciones o sea otro tipo de ingresos. Y por otra parte, y no un detalle menor, la asociación civil tiene que tener fines y objetivos lícitos, ¿sí? Es decir, no contrarios a la ley. Eso es, y que además las actividades que desarrolle también tienen que ser lícitas y no contrarias a la ley. Bien, entonces, para resumir, ¿sí?, para que se entienda bien esto del tema de la asociación civil, es un grupo de personas, ¿sí? Hablemos de un grupo de personas que se unen en un determinado momento para llevar adelante, ¿sí?, actividades de bien común y de interés general, ya sea para la sociedad en general, o ya sea para las mismas personas, o para un grupo de personas, o para el mismo grupo de personas que integran a la entidad, ¿sí? Estamos hablando de los socios o de los asociados. ¿Bien? Hasta acá vamos bien. Si hay alguna duda en puntual o algo que quieran plantear específicamente de esto que acabamos de ver, pueden habilitar el micrófono y pueden comentarlo, ¿sí? Si no, seguimos adelante. ¿Está todo bien? ¿Ale? Sí. No, fíjate si quedó alguien en espera, porque nos escribieron, no sé si... Sí, tengo la... A ver... No, me parece que sale en espera, a ver, para. Ahí está, ahí vamos a ingresar. Ahora sí. Bueno, ahí se están sumando. Bueno, en virtud de que nadie está preguntando y que está todo bien, seguimos avanzando. Bueno, ahora lo que vamos a comenzar a ver es un tema que muchas veces parece muy aburrido, ¿sí? Pero muy aburrido. Creo que hay pocas personas a las que les gusta este tema como a mí, pero este tema es muy importante, ¿sí? Esto también les hago una aclaración y es importante para entender el sentido de la capacitación. A nosotros no nos interesa que el resto, todos ustedes que están del otro lado y que están participando de esta capacitación, se lleven conocimiento simplemente por la teoría, ¿sí? A mí no me sirve que ustedes sepan cómo es la integración de una asociación civil o cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir una asociación civil, sino que a nosotros lo que nos interesa y lo que nos sirve a nosotros es que ustedes entiendan el porqué, ¿bien? Y que al entender el porqué puedan utilizar todo esto que se lleven hoy o que se lleven en las próximas jornadas para el desarrollo y la gestión diaria de sus organizaciones. Esto vinculado a lo que le decía anteriormente, que nos ha pasado y nos sigue pasando habitualmente, que incluso en organizaciones que hace 50 o 60 años que vienen funcionando, no se entiende o no se llega a comprender bien cómo es la estructura interna
y cómo tiene que funcionar la organización para que todas las decisiones que se vayan tomando, por ejemplo, sean válidas, ¿sí? Entonces, si bien estos temas pueden parecer aburridos, pueden parecer densos, o pueden parecer simplemente obligaciones legales, son sumamente importantes, ¿bien? Para llevar adelante, para ser autoridad o para formar parte de una asociación civil, lamentablemente no alcanza con buenas intenciones, ¿sí? Cuando ustedes deciden formar parte, ya sea como autoridad, como voluntario, o deciden constituir una asociación civil, tienen que siempre tener, la premisa tiene que ser, ¿sí?, que están creando una entidad diferente y una persona jurídica con obligaciones y con derechos, ¿sí?, que es lo que hablábamos al principio de la capacitación. Esto implica que hay determinadas cuestiones que son sumamente importantes que conozcan, ¿bien? Entonces, una de estas es justamente la estructura orgánica. Cuando hablamos de estructura orgánica de la asociación civil, ¿a qué me refiero? En definitiva, ¿cómo son los órganos que lo componen? ¿Bien? ¿Y por qué me dirán es tan importante entender cuáles son los órganos que componen una asociación civil? Porque en definitiva, ¿sí?, al ser una persona jurídica, no es la persona jurídica como un todo la que toma decisiones, sino que son las personas que le integran las que toman decisiones. Y esas personas son justamente las que forman parte de los diferentes órganos. Y es muy importante, insisto, entender cómo se componen esos órganos y cómo funcionan esos órganos para también definir si la asociación civil está tomando decisiones válidas o no. ¿Bien? Entonces, como primer punto, es fundamental entender que en principio y en general, porque después hay asociaciones civiles que tienen una estructura orgánica diferente, esto también es importante aclararlo, ¿sí? La asociación civil está compuesta de 3 órganos, ¿sí? La comisión directiva, la comisión revisora de cuentas y la asamblea. Y quiero que les quede este concepto, es muy importante, porque la asamblea es un órgano de la asociación civil. De hecho, desde ya les voy advirtiendo que es el órgano más importante de la asociación civil. Entonces, cuando hablamos de asamblea, no nos quedemos con esto de simplemente es una reunión. No, es un órgano y es el órgano más importante de la asociación civil. También les aclaro que cuando hablo de asociación civil, hablo de, ya sea de una asociación civil de primer grado, o de segundo grado, o de tercer grado. ¿Qué significa esto? Que estoy hablando de asociación civil propiamente dicha, y también estoy hablando de federaciones y estoy hablando de confederaciones. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de federación, hablamos de una asociación civil que integra a su vez a entidades de primer grado, ¿bien? Que podrán ser asociaciones civiles o fundaciones. Pero esto que yo les estoy explicando aplica para estos 3 tipos de asociaciones civiles, de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. ¿Bien? Entonces, 3 órganos. Después, como les aclaraba, hay determinadas entidades que podrán tener, ¿sí?, algún par de órganos más, hay algunos que tienen consejo general, por ejemplo, pero en general esta es la estructura de una asociación civil base. Bien, comisión directiva, comisión revisora de cuentas y asamblea. Primero hablando de la comisión directiva, bien, ¿qué es la comisión directiva? Es el órgano de administración de la entidad. Bien, es el órgano que ejerce las funciones inherentes a la dirección de la asociación civil, en relación a la administración de la asociación civil y también a la representación de la entidad. Son estas 3 las funciones básicas que cumple. Entonces, ¿es el órgano más importante de la asociación civil? No. Bien, es simplemente un conjunto de personas que son elegidas, bien, democráticamente y por la asamblea, que como les decía que es el órgano más importante de la asociación, y es la que en definitiva va a tomar las decisiones ordinarias, las decisiones diarias. Bien, para entiéndase, supongamos una asociación civil de 3.000 personas, no podrían las 3.000 personas estar tomando decisiones todos los días. Entonces se eligen a X cantidad de personas para que puedan tomar esas decisiones ordinarias, esas decisiones habituales y de administración. ¿Sí? ¿Cuáles pueden llegar a ser esas funciones? Por ejemplo, planificación y gestión de actividades, la ejecución de las decisiones que tome la asamblea, el cumplimiento, el control y el cumplimiento del estatuto, y agrego también del reglamento interno si existiera, la confección del balance y la memoria, la convocatoria a la asamblea, y bueno, y estos más que están en la pantalla, seguimiento de libros sociales y contables,
y también la admisión, amonestación y expulsión de asociados o socios, ¿sí? Entre muchas más, simplemente estas son a mero modo ejemplificativo. Ahora bien, la comisión directiva es, primero en principal, un órgano colegiado, ¿sí? Esto es importante, ¿bien? Es muy importante el concepto de órgano colegiado. Órgano colegiado significa que está compuesto de más de, o sea, que no es una sola persona, y que por lo tanto hay dos cuestiones que va a haber que tener especialmente en cuenta a la hora de la toma de decisiones, que ya la vamos a ver dentro de unos minutos, ¿sí? Órgano colegiado, ¿sí? Que está integrado como mínimo por 3 personas, y que está integrado sí o sí por asociados. No se puede ser integrante, autoridad, miembro de lo que es la comisión directiva, si esa persona no es asociada. Primer punto, y es importantísimo esto. Segundo punto, son elegidos democráticamente, ¿sí? En lo que es la asamblea, y es un órgano de existencia permanente, o sea, constantemente la comisión directiva existe. A su vez, es importante entender que se sesiona a través de reuniones, que son lo que se llaman las reuniones de comisión directiva, y que para sesionar, que es esto lo que les decía recién, y para tomar decisiones en forma válida, hay dos cuestiones que hay que tener especialmente en cuenta, que son el quórum y las mayorías, ¿sí? ¿A qué me refiero con quórum y a qué me refiero con mayoría? Y esto les pido sí que presten mucha atención, porque esta es una de las cuestiones en lo que más errores veo que se cometen dentro de las asociaciones civiles, e insisto, dentro de asociaciones civiles grandes y con mucha antigüedad, siempre hay errores de este tipo. Y los errores de este tipo pueden costar caro, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas dos cuestiones que les estoy explicando son básicas para que las decisiones que se toman, sean chiquitas, sean grandes o lo que fuera, sean válidas. ¿Y por qué aclaro esto? Porque mientras está todo bien, no pasa nada, ¿sí? Pero el tema es que a medida que crece la asociación civil y suma asociados, si hay decisiones que son relevantes, que no son tomadas de acuerdo a las cuestiones, a los requisitos que tienen que respetarse, no van a ser válidas. ¿Bien? ¿Cuáles son esas cuestiones? El quórum y la mayoría. Son palabras que se utilizan habitualmente, son palabras que escuchamos habitualmente cuando escuchamos, por ejemplo, hablar del Poder Legislativo, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de quórum? ¿Sí? Es la cantidad de autoridades que deben estar presentes en la reunión para que la misma pueda comenzar a sesionar y sea válida. Hablamos de comisión directiva. Supongamos una comisión directiva compuesta de 3 personas. En general, el estatuto lo que establece que es para poder comenzar a sesionar, como mínimo se necesita más de la mitad. Entonces, en una comisión directiva chiquita, supongamos de 3 personas, sí o sí, para sesionar, van a necesitar la presencia de 2. ¿Bien? Y la mayoría es la cantidad de votos mínima exigida para que esa reunión de comisión directiva pueda tomar decisiones válidas. Bien, siempre el quórum y la mayoría de las reuniones de comisión directiva está especificado en el estatuto. Entonces, como siempre digo en mis capacitaciones, los que han participado de capacitaciones anteriores ya me deben odiar a esta altura porque siempre repito lo mismo, pero lo voy a seguir repitiendo porque es clave. Por favor, lean los estatutos, ¿sí? Porque en los estatutos está la clave para entender su propia asociación civil. Entonces, retomando el concepto, y destaco mucho este tema. Reunión de comisión directiva, ¿sí? Las comisiones directivas se tienen que reunir, ¿bien? Y para tomar decisiones válidas tienen que tener en cuenta 2 cuestiones. Primero, que al momento de reunirse alcancen el quórum mínimo exigido por estatuto, ¿sí? Y segundo, que habiendo alcanzado ese quórum mínimo, a la hora de tomar decisiones alcancen la mayoría, que el estatuto también exige para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si no se alcanzó el quórum, o bien, habiéndose alcanzado el quórum, una decisión fue tomada sin respetar lo que establece el estatuto en cuanto a las mayorías, esa decisión sí puede ser invalidada. Imagínense la cantidad de problemas que puede generar. Con cuestiones chicas no pasa nada. El tema es que cuando son decisiones importantes, decisiones relevantes, sería sumamente problemático que una decisión fuera invalidada, o que un asociado, por ejemplo, hiciera una denuncia ante el organismo de control, acá en Córdoba, por ejemplo, IPJ,
bien, diciendo, che, a ver, hay irregularidades dentro de la asociación civil. Entonces, ojo con esto, y esto es algo que insisto mucho. Últimamente me he cansado de ver reuniones de comisión directivas en donde no se ha tenido en cuenta estas dos cuestiones. Así que le llamo la atención principalmente con esto para que si no lo están controlando, comiencen a hacerlo. Importante también tener en cuenta, y esto también lo voy a destacar mucho, puede parecer muy básico y muchos me estarán mirando, no estoy viendo a nadie porque estoy hablándole a una pantalla, pero seguramente muchos estarán pensando, che, pero esto lo sé. Bueno, muchos pueden pensar que lo saben y en realidad hay muchos conceptos que están erróneos. Y los que lo saben simplemente refuerzan. ¿Bien? Pero dentro de una comisión directiva, a su vez, puede haber dos tipos de cargos. Los cargos titulares y los cargos suplentes. A ver, está muy claro. Son conceptos que se utilizan muchísimo. ¿Sí? Los cargos titulares son aquellos que han sido elegidos para ocupar efectivamente el cargo y que están obligados a participar. ¿Sí? A contrario de los cargos suplentes, que ya los vamos a ver, que son aquellos que son designados simplemente para reemplazar a un cargo titular en caso de ausencia. ¿Bien? Entonces, han sido elegidos para ocupar el cargo efectivamente, cumplir su rol efectivamente, y esto es importante, están obligados a participar. Son los que, según el Código Civil y Comercial, son los que propiamente se llaman directivos. Cuando uno habla de un directivo de una asociación civil, en realidad está haciendo referencia a los cargos titulares, ¿sí? Cuentan con derecho a voz y a voto, y esto es muy importante, ya vamos a entender por qué, y son contabilizados a efectos del quórum, ¿bien? Los cargos suplentes, bueno, acá me estoy comiendo una filmina, esto de que son contabilizados a efectos del quórum es clave, ¿sí? Porque son los cargos titulares, son los directivos propiamente dichos de la comisión directiva, los que tienen que ser contabilizados a la hora de definir si realmente se alcanzó con la mínima cantidad de personas que necesitan para comenzar a sesionar. Solamente los cargos directivos, ¿sí? El Código Civil y Comercial establece como mínimo 3 cargos, que son presidente, secretario y tesorero. Bien, esos son los 3 cargos que exige el Código Civil y Comercial, y a su vez pueden existir otros, ya sea vocales, o ya sea otros cargos, prosecretario, vicepresidente, protesorero, u otros cargos que la reunión de socios decida. Bien, les aclaro esto de conforme el Código Civil y Comercial, porque cada jurisdicción a su vez tiene exigencias propias. Cada jurisdicción podrá exigir, a ver, yo no estoy de acuerdo en la realidad, porque el que define realmente cuántas personas tienen que integrar una asociación civil es el Código Civil y Comercial. Pero bueno, cada jurisdicción también tiene cuestiones propias y tiene exigencias propias. Acá, por ejemplo, para poder constituir una asociación civil por un modelo que se llama modelo preaprobado, te exigen que sí o sí la asociación civil cuente además con vocales titulares y suplentes. Sé que en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, también te exigen tener vocales titulares, por ejemplo. Entonces eso depende de cada jurisdicción. Pero el código exige 3, presidente, secretario y tesorero. Ahora bien, con respecto a los cargos suplentes, como les decía, son aquellos que son designados a los solos fines, ¿sí?, de reemplazar a un cargo titular en caso de ausencia. No son obligatorios, pero aclaro esto mismo que les decía anteriormente, que esto depende de cada jurisdicción. Hay jurisdicciones que les exigen para poder constituirse como asociación civil que además designen uno o varios vocales suplentes. Esto depende de cada jurisdicción. No tienen obligación de participar, ¿sí?, pudiendo hacerlo, y si lo hacen, tienen voz, pero no voto. Bien, salvo que lo hagan reemplazando a un titular. Pero si lo hacen en carácter de suplente, ¿pueden participar en las reuniones de comisión directiva? Por supuesto que pueden participar. ¿Pueden opinar? Por supuesto que pueden opinar. ¿Son contabilizados a efecto del quórum? No. ¿Son contabilizados como voto positivo, negativo o abstención? No. Bien, y esto yo lo aclaro muchísimo, ¿sí?, porque esto sí que genera muchísimas confusiones y esto puede generar inconvenientes. Por ejemplo, hace poco, asesorando a una asociación civil de bomberos, me pasó justamente esto, cuando comienzo a ver todo lo que eran las reuniones de comisión directiva, comienzo a analizar un poco cómo se venían tomando las decisiones anteriormente,
veo justamente esto, que por ejemplo en las reuniones de comisión directiva contabilizaban el quórum teniendo en cuenta, no sé, un vocal suplente, por ejemplo, o incluso teniendo en cuenta los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, que es un órgano totalmente diferente. Entonces, esto lo destaco mucho y hago mucho hincapié en este tema porque es muy importante. Y es muy importante, insisto, porque aquellas decisiones que sean tomadas por fuera de esto son decisiones que son inválidas. Mientras nadie las cuestione no pasa nada, el tema es que si alguien las cuestiona, son inválidas. ¿Sí? Ahora bien, lo que les venía explicando anteriormente, la comisión directiva como tal funciona a través de reuniones. El mismo estatuto es el que establece cuál es la regularidad que tienen que tener estas reuniones, que pueden ser mensuales o cada 2 meses. Esto lo establece siempre el estatuto, ¿sí? Como les decía, para que se pueda llevar adelante una reunión de comisión directiva, primero se requiere el quórum. Los titulares participan, los directivos, los miembros titulares participan con voz y con voto. Los suplentes pueden participar, sí, pueden participar, insisto, pero solamente con voz, salvo, como les decía, que están reemplazando a un titular, y tampoco se contabilizan efectos del quórum. ¿Qué significa esto en definitiva? Supongamos que tenemos una comisión directiva de 4 cargos titulares y un suplente. Si son 4 cargos titulares y el estatuto exige más de la mitad para poder sesionar, ¿cuántas personas necesitarían para poder sesionar? 3, ¿sí? Y necesitarían 3 cargos titulares. No podrían con ese vocal suplente cubrir el quórum, ¿sí? Las decisiones deben ser tomadas por mayoría y conforme lo establezca el estatuto, y esto también es importante, porque el estatuto puede establecer diferentes tipos de mayoría. Generalmente establece esto de más de la mitad o la mitad más 1, que son conceptos distintos en la práctica, pero otras veces puede exigir, por ejemplo, una mayoría, lo que se llaman las mayorías agravadas, 3/4 partes o lo que fuere, ¿sí? Entonces, siempre lean el estatuto y tengan bien en cuenta lo que establece el estatuto. Y además de esto, por cada reunión de comisión directiva se tiene que elaborar un acta. Y esta acta, a su vez, tiene que ser transcrita, tiene que ser asentada en el libro de actas de reunión de comisión directiva. Bien, este tema del acta también lo destaco mucho, me parece muy importante. Muchas veces me cuestionan y me dicen, ay, ¿por qué tenemos que elaborar una acta? Si es una formalidad, ¿por qué me exigen esto? Es molesto después de terminar la reunión. Pero a ver, yo soy abogada y no hace falta hacerlo para darse cuenta para qué sirve un acta, ¿sí? El acta es una constancia documental, una constancia escrita de lo que pasó en una reunión, de lo que opinó cada uno en una reunión, y en definitiva también de las decisiones que se tomaron. Esto mismo que estoy diciendo aplica también por una asamblea. Entonces, cuando ladren un acta, entiendan cuál es la importancia, es muy importante, es prueba, es lo que para un abogado se llama prueba. Si llegan, por ejemplo, a tener algún inconveniente, si acá en la capacitación hay autoridades, miembros de comisiones directivas, entenderán que esto es sumamente importante, porque solamente van a tener forma de probar cómo se tomó una decisión si esa decisión está plasmada en un acta, ¿sí? Y el otro tema también es importante, el tema del libro, que esa acta sea transcripta, sea sentada en el correspondiente libro. Otra cuestión que siempre me cuestionan, los libros, ¿por qué tenemos que llevar libros? Son también muy importantes los libros, ¿sí? Tanto los libros sociales como los libros contables, y tienen que ver con esto que les explicaba recién. Prueba, documentación, ¿sí? Entonces no son una formalidad sin sentido. En realidad son muy importantes, y es importante que los lleven actualizados, es importante que los lleven en forma prolija, más allá de una mera obligación legal, ¿sí? Bueno, entonces, comisión directiva, ya lo hemos visto, es uno de los órganos de la asociación civil, el órgano de administración, ¿bien? Administra y representa a la asociación civil. Habíamos dicho también un órgano colegiado y un órgano en que sesiona a través de reuniones, y que para que esas reuniones se puedan desarrollar hay que tener en cuenta cuestiones como quórum y mayorías, ¿sí? Estamos en claro con lo que es la comisión directiva. Segundo órgano de la asociación civil, la comisión revisora de cuentas. Bien, en algunos casos la comisión revisora de cuentas podrá ser unipersonal o colegiada,
pero en todos aquellos casos es lo que es el órgano de fiscalización de la entidad. Es decir, es el órgano que controla que la comisión directiva esté gestionando bien, básicamente. ¿Bien? ¿Cuáles son los roles? Fiscaliza la administración y la percepción e inversión de los fondos sociales, la plata que ingresa, los recursos que ingresan, en qué se están utilizando. ¿Bien? Examina los libros y los documentos contables, y dictamina a su vez sobre la memoria, sobre el inventario, balance general, cuenta de gastos y recursos que confecciona la comisión directiva. Este es un órgano que les digo que sinceramente en la práctica muchas veces se desvirtúa y muchas veces solamente se crea para cumplir una formalidad. Principalmente en lo que son las entidades más chicas, que tienen poco movimiento de fondos o poca actividad. Pero bueno, es importante entenderlo, porque es importante también entender para qué sirve la Comisión Revisora de Cuentas. ¿Hay alguien que tiene habilitado el audio? Si puede deshabilitarlo, se lo voy a agradecer. ¿Bien? Entonces, es muy importante, como les decía, entender cuál es la función de la Comisión Revisora y comenzar a darle la importancia que también merece. Más allá, insisto, que muchas veces en organizaciones chiquitas no cumple demasiado rol. Como les decía, puede ser unipersonal, ¿sí? Que legalmente puede ser unipersonal solo cuando la asociación civil cuenta con hasta 100 asociados, ¿sí? O colegiada, es decir, de 3 o más personas. Y sí o sí, cuando una asociación civil tiene más de 100 asociados, tiene que contar con una comisión revisora colegiada. Y esto es importante lo que sigue. Los miembros de una comisión revisora, no pueden ser al mismo tiempo integrantes de la comisión directiva. Tiene lógica. Si no, imagínense el conflicto de intereses que habría. Ni tampoco pueden ser certificantes de los estados contables. Bien, ustedes tengan en cuenta que estas entidades todos los años tienen que confeccionar balances, ¿sí? Y el contador que certifica todos los años ese balance no puede ser integrante de la comisión revisora porque tiene que ser independiente. ¿Bien? Y a su vez, tampoco los miembros de la comisión revisora pueden... ¿Alguien está escribiendo sobre la pantalla? Esto sí que nunca me pasó, que alguien escribiera en la pantalla, pero bueno, alguien está escribiendo en la pantalla. Esto es importante, que hay también una incompatibilidad entre los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, o sea, no pueden ser parientes. Los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas no pueden ser parientes de la Comisión Directiva. ¿Sí? Esto es algo que en la práctica también se desvirtúa mucho y que tampoco se controla. Es por una cuestión de evitar incompatibilidades. ¿Bien? Y por último, la Comisión Revisora de Cuentas puede o no estar compuesta de asociados. ¿Sí? Esto es una diferencia con la comisión directiva, en lo que sí o sí, para ser miembro de la comisión directiva, la persona tiene que tener el carácter de asociado. ¿Bien? En la comisión revisora no, salvo que el estatuto así lo exija. Los miembros de la comisión directiva no tienen obligación de participar en las reuniones de comisión directiva, ¿sí? Y si participan, que pueden hacerlo también, si así lo prefieren, no son contabilizados a efectos del quórum, ni tampoco para mayorías. Y esto lo vuelvo a plantear y vuelvo a insistir mucho con esto, porque me canso de ver reuniones de comisión directiva en donde también incorporan a los miembros de las comisiones revisoras como si fueran autoridades. ¿Bien? Los miembros de comisión revisora no son autoridades de la entidad. No son autoridades, son miembros de la comisión revisora. Son un órgano de fiscalización, son cuestiones totalmente diferentes. Entonces, ojo con esto, y aquellas entidades que lo vengan haciendo mal, comiencen a rectificar esto porque es importantísimo. ¿Sí? La comisión revisora también sesiona a través de reuniones y de cada reunión de sesión de comisión revisora de cuentas también se tiene que elaborar un acta. Y esa acta también tiene que asentarse en el libro de actas de comisión revisora de cuentas, que es un libro específico. ¿Bien? Y anualmente, a su vez, la comisión revisora tiene que confeccionar un informe, que es el que se llama habitualmente informe de comisión revisora de cuentas, que es el que se manifiesta en relación al balance. Dice, y en relación a los libros, por ejemplo, dice que los libros se llevan en legal forma, que la contabilidad está correcta, y que por lo tanto sugieren aprobar el balance. O no.
porque puede ser también, hay ocasiones en que las comisiones revisoras, cuando funcionan bien, realmente hacen un control exhaustivo y lo que recomiendan es que los asociados no aprueben el balance. ¿Bien? Entonces este es el rol de la comisión revisora. Repasemos comisión directiva y comisión revisora de cuentas. Comisión directiva administra y representa, y comisión revisora de cuentas controla y fiscaliza a esa comisión directiva. ¿Sí? A cómo viene funcionando esa comisión directiva. Ahora bien, tercer órgano de la asociación civil, la asamblea. Bien, vuelvo a lo mismo que le decía anteriormente, la asamblea es un órgano, y no solo es un órgano, sino que es el más importante de la asociación civil. Y cuando hablamos de asamblea, estamos refiriéndonos a la reunión de asociados, ¿sí? Y es el órgano deliberativo y soberano de gobierno y la máxima autoridad de la entidad. Bien, la máxima autoridad de la entidad no es la comisión directiva. El órgano máximo y la máxima autoridad es la asamblea, porque en definitiva es la asamblea la que elige a la comisión directiva. Es la asamblea la que le, digamos, asigna la función a la comisión directiva. Y esto lo insisto mucho y hago mucho hincapié en esto porque generalmente es algo que genera confusión. ¿Bien? Y a su vez la asamblea es un órgano no permanente, a diferencia de la comisión directiva y de la comisión revisora de cuentas. ¿Por qué? Porque solamente se convoca cuando es necesario. La FOR debe ser convocada y celebrada de acuerdo a las formalidades establecidas en los estatutos sociales. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Plazos de convocatoria, forma de notificación, cantidad de días que tiene que publicar en el boletín oficial. Todas esas cuestiones están determinadas en el estatuto, ¿sí? Y esto, importantísimo, las decisiones que toma la asamblea como reunión de socios son obligatorias para todos los integrantes de la entidad, ¿sí? Siempre y cuando hubieran sido adoptadas de acuerdo al régimen de mayorías. Bien, decisión que se tome de acuerdo al régimen de mayorías, bien, válidamente, va a ser obligatoria para todas aquellas personas que formen parte de la asociación civil, estén o no de acuerdo con esa decisión, porque justamente esto tiene que ver con lo que hablamos al principio de la democracia. Bien, habíamos hablado que una de las cuestiones básicas de este tipo de entidades es justamente la democracia. Entonces, decisión tomada democráticamente y conforme a lo que establece el estatuto es decisión válida, y es decisión que se transforma en obligatoria para todos, estén o no de acuerdo. Tomo un ejemplo. Supongamos que fuera la asamblea la que tomara las decisiones en relación a una cuota social. Si la asamblea toma como decisión el aumento de la cuota social, todos estarán obligados a pagar la cuota social actualizada. Más allá de que o no hayan participado de la asamblea, o que hayan participado y digan yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? Y acá volvemos a retomar los conceptos que habíamos visto cuando hablamos de las reuniones de comisión directiva, quórum y mayorías. Sí, y acá toman especial relevancia las cuestiones del quórum y mayorías. Quórum, en este caso, es la cantidad de asociados que deben estar presentes en la asamblea para que la misma pueda comenzar a sesionar y sea válida. ¿Sí? Cantidad mínima de asociados que tienen que estar presentes. Fíjense que los estatutos establecen también cuál es el quórum en primera convocatoria y cuál es el quórum en segunda convocatoria. ¿Sí? Generalmente el quórum en primera convocatoria es más de la mitad, y después, bueno, en la segunda convocatoria depende. Bien, pero en muchas ocasiones lo que se plantea es que pasada, supongamos, media hora o una hora de la hora en la que se convocó la asamblea se realiza con los socios que estén presentes. ¿Sí? Pero eso también está todo establecido en el estatuto. Y la mayoría, ¿sí? Retomando el concepto que habíamos visto anteriormente, es la cantidad de votos mínima exigida para que la asamblea pueda tomar decisiones válidas. ¿Sí? Que esto lo va a determinar, va a estar también determinada en el estatuto social. ¿Bien? Esto es, vuelvo, fundamental, ¿sí? ¿Cuántos votos hacen falta para que la decisión que está tomando la asamblea sea válida? Y siempre me preguntan, esto es algo que siempre me preguntan y me dicen, ¿cómo sé cuántos votos hacen falta? Y lee el estatuto, ¿sí?
léelo porque de acuerdo a cada tipo de decisión que sea necesario tomar, el mismo estatuto te va a decir cuántos votos como mínimo te hacen falta para que esa decisión se pueda tomar. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son algunos de los temas que corresponden a asamblea? La aprobación de balances es uno de los temas. La elección de autoridades, ¿sí? Hablando de miembros de la comisión directiva, comisión revisora de cuentas, ¿sí? Y otras autoridades que pudieran existir. Reformas de estatuto, ¿sí? En otros casos, por ejemplo, adquisición de bienes, puede ser también que sea una competencia de la asamblea, por ejemplo, si la entidad desea, no sé, adquirir, por ejemplo, un bien inmueble, eso va a ser decisión de asamblea. Bien, son solamente ejemplos, esto es infinito de acuerdo a las actividades que pueda desarrollar la asociación civil. A su vez, es importante también entender esto de la diferencia entre los dos tipos de asambleas que existen en una asociación civil, que son las asambleas generales ordinarias y las asambleas generales extraordinarias. ¿En base a qué se determina si una asamblea general es ordinaria o extraordinaria? En relación a los temas. ¿Sí? A ver, espérenme que vamos a... Hay por ahí varios con el audio habilitado. Espérenme un segundo, vamos a poner orden. A ver, bueno, ahí está. Ahora volvemos. Ahí Ale te hicieron una pregunta. Sí. ¿Podés explicar de nuevo lo de revisora del parentesco y si participan de las reuniones de comisión directiva? Comisión revisora, bien. Vamos a volver. Me quedo tranquila que están viendo las preguntas, porque digo, no puedo ver nada, pero bueno, me quedo tranquila. Sí, comisión revisora de cuentas, como les decía, los miembros de la comisión revisora de cuentas pueden participar de la reunión de comisión directiva, sin lugar a dudas, sí, pueden participar, ¿sí? Pero pueden participar, pueden opinar, pueden tomar la palabra, pueden sí, pero no pueden votar, ¿bien? Y bueno, y si los miembros de la comisión directiva hacen votar a la comisión revisora, ese voto no cuenta. ¿A qué voy con esto? Y vamos a usar un ejemplo práctico que he visto recientemente. Una entidad, ¿no? Tiene una comisión revisora de 8 personas, 7, 8 personas, supongamos. Y a su vez, perdón, una comisión directiva de 7 u 8 personas y a su vez tiene una comisión revisora de cuentas. Cuando entro a analizar las actas que venían confeccionando hace 20 años, ¿qué veo? Que en las reuniones de comisión directiva participaban no solo vocales suplentes, ¿sí? Que acabamos de recordar que los vocales suplentes pueden participar pero no votan, y a su vez participan miembros de la comisión revisora de cuentas. Hasta ahí todo bien, porque pueden participar, no está mal que participen, de hecho está bueno que participen. Pero el tema es que después, al momento de votar, yo veía, se contabilizaron 12 votos, y digo, pero ¿dónde salen todos estos votos? Bueno, no me dan los números. Entonces, cuando comienzo a conversar bueno, justamente con las autoridades de esta asociación, me comentan, pero ¿cómo? Sí, si están los miembros de la comisión revisora. No, los miembros de la comisión revisora tienen otro rol. ¿Sí? Tienen un rol distinto y es justamente un rol de control, un rol de fiscalización. Entonces por eso es que es muy importante, porque como les decía, se vienen sosteniendo y repitiendo errores con el tiempo. Y es una buena oportunidad para comenzar a rectificarlos. Acá en Córdoba, para las entidades que están acá en Córdoba, que tienen domicilio en Córdoba, desde hace un par de años aproximadamente, se viene trabajando mucho desde IPJ, desde Inspección de Personas Jurídicas, en comenzar a controlar realmente cómo están funcionando internamente estas organizaciones. Entonces en estos últimos años están saltando infinidad de errores en ese sentido. Y está bien que sea así, ¿sí? Porque muchas veces me dicen, che, pero están muy exagerados con el control. Y no, porque en realidad, a ver, las asociaciones civiles, y esto es clave, ustedes tengan en cuenta que las asociaciones civiles están, los miembros de una comisión directiva de una asociación civil, están administrando bienes que no son propios, ¿sí? Están administrando recursos ajenos, están administrando recursos que son propios de los asociados. ¿Bien? Entonces, este tema del control y este tema de hacer las cosas bien, no es un detalle menor y no es una mera formalidad. Porque la comisión directiva está administrando bienes, recursos, que son propios de una persona jurídica que los excede.
¿sí? Y en muchas ocasiones, no solo eso, sino que también está administrando bienes y recursos que vienen de terceras personas que, por ejemplo, aportan desinteresadamente para una causa. Entonces, ¿los controles son excesivos? No, no son excesivos. Y en buena hora que se comience a realmente controlar que las asociaciones civiles, porque estoy hablando hoy de asociaciones civiles, realmente comiencen a hacer las cosas bien. Porque imagínense que hay gente que dona, hay gente que aporta desinteresadamente, como les decía, y merecen que ese dinero sea bien administrado. Entonces, a ver, ¿hay controles que pueden ser excesivos? Sí, puede ser. Pero muy importante que comiencen a funcionar bien, que comiencen a rectificar estos errores que podrían invalidar decisiones internas. Y con respecto a la otra pregunta, entonces, en definitiva, miembros de la comisión revisora, ¿pueden participar de la reunión de comisión directiva? Pueden, ¿sí? Si los miembros de la comisión directiva quieren que participen, pueden participar, sí, pero no votan. O si votan, no contabiliza para las mayorías, ¿sí? Y en relación a la otra pregunta, en cuanto a las incompatibilidades. Primero, los miembros de la comisión revisora no pueden ser al mismo tiempo miembros de comisión directiva. Como les decía, es lógico, porque si no el control sería cero, ¿sí? Sería algo como que los miembros del poder, no es exactamente igual, pero supongamos que los miembros de un tribunal de cuentas formaran parte del poder ejecutivo de una municipalidad, por decir un ejemplo. Puede pasar, obviamente, pero no debería, ¿sí? Entonces el control se reduce a cero si sucedieran esas cosas, ¿sí? Y lo segundo también, y vinculado con esto de las incompatibilidades, esa incompatibilidad también se extiende a los cónyuges, ¿sí? Es decir, esposos, esposas, convivientes y parientes en línea recta. Por ejemplo, cuando hablamos de parientes en línea recta, por ejemplo, padres e hijos, abuelos e hijos, ¿sí? A ver, esto está establecido expresamente en el Código Civil y Comercial. En la práctica muchas veces no se controla ni se exige. ¿Por qué? Porque nadie está preguntando quién es marido o esposa de quién, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, no debería respetarse esto. Como les decía, por una cuestión de salud y control, y real control y fiscalización. ¿Bien? No sé si quedará en claro, habrá quedado en claro. ¿Habrá alguna duda? ¿Habrás visto alguna duda más con respecto a estos temas que vimos recién? Algo que, digamos, pueda parar o avanzo. Voy a tomar un agua porque mi garganta ya está, chau. ¿No? ¿Sigo? Sigo, bien. Sí, Vamos para adelante. Me olvidé dónde estaba. Había hablado de, bueno, Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria. ¿En base a qué se determina si una asamblea es ordinaria o es extraordinaria? Primero en base a lo que diga el estatuto. ¿Sí? Importantísimo. Van al estatuto. Porque el estatuto muchas veces dice que si se trata un determinado tema del orden del día, ya se transforma en extraordinario. ¿Bien? Entonces, la importancia de conocer el estatuto. Pero en sí, como les decía, la distinción es de acuerdo a los temas que se traten. ¿Bien? Y de acuerdo también a la regularidad. La asamblea ordinaria por excelencia, y de hecho es la asamblea ordinaria, es aquella en la cual se consideran los estados contables o se realiza la elección de autoridades, ¿bien? O miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, y otras autoridades si hubiera, otro tipo de órganos si hubiera, por ejemplo, no sé, una junta electoral, por ejemplo, una junta fiscalizadora, un jurado de honor, que los bomberos, por ejemplo, suelen tener jurado de honor. Esa es lo que habitualmente se llama la asamblea ordinaria, la que se hace todos los años, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que las asociaciones civiles todos los años tienen que confeccionar su balance contable, su balance general, y que tiene después un plazo de 120 días, que son aproximadamente 4 meses, desde que cierre el ejercicio económico, para confeccionar y aprobar el balance. Bueno, esa asamblea en la cual se aprueba balance y se designan autoridades es lo que se llama habitualmente la Asamblea General Ordinaria, ¿sí? ¿Cuáles son las asambleas generales extraordinarias? Por ejemplo, aquellas en donde se deciden reformas de estatuto,
aquellas en donde se determina o se decide una compra-venta de bienes de elevado valor, por ejemplo un inmueble, aquellas en donde se decide la disolución, la quiebra, el concurso de acreedores de la asociación civil, aquellas en donde se toman en cuenta, agrego algunas más al listado que pongo acá, por ejemplo, aquellas en donde se ratifiquen cuestiones decididas en asambleas anteriores, o se rectifiquen cuestiones decididas en asambleas anteriores, ¿sí? Esto es esto es genérico, ¿sí? Esto es un trabajo que hay que hacer en forma bien fina, en forma bien detallada y siempre teniendo en mano el estatuto social. Pero en general serían estas las distinciones, ¿sí? Me preguntarán, y si no me preguntan lo contesto igual, porque soy muy proactiva y contesto sin que me pregunten, si una asamblea de aprobación de balances puede ser extraordinaria. O doy vuelta la pregunta. Si una asamblea en donde se aprueben balances o se designen autoridades puede ser extraordinaria. Por supuesto que sí. Sí, puede serlo. Porque, por ejemplo, hay estatutos en donde se establece que si se agrega un tema diferente a esto, ya se transforma en extraordinaria. Entonces, en ese caso ya no va a ser una asamblea general ordinaria en donde se designan autoridades y se apruebe balance, será extraordinaria. ¿Sí? Y me preguntarán, ¿por qué es importante esta distinción de ordinaria y extraordinaria? ¿Por qué insisto tanto con esto? Es importante, sí, porque en general los estatutos exigen, por eso es que yo voy como encadenando conceptos, porque en general los estatutos exigen mayorías diferentes para las extraordinarias y para las ordinarias, ¿sí? O para determinados temas. Por ejemplo, para las reformas de estatuto, en general, que son tratadas siempre por una asamblea extraordinaria, se exigen mayorías más agravadas que para una elección de autoridades. Generalmente se exige las 3/4 partes, o se exige muchas veces más de la mitad, pero del total del total de los asociados y no de los presentes. Entonces, por eso, como les decía, a mí me interesa que entiendan el porqué de las cosas, no que repitan porque esto lo dice la ley y punto. Me interesa que entiendan por qué es importante entender, ¿sí? Y una cosita que también es importante aclarar: asamblea general. La palabra general no está de más, ¿sí? Tiene un sentido. Significa general porque está abierto a todos los socios, ¿sí? Todos los socios que tienen derecho a participar, conforme estatuto, lo vamos a ver ahora en unos minutos. Es general porque está abierta a todas aquellas personas que estén habilitadas y que estén autorizadas a participar. Esto es importante porque, por ejemplo, en otros tipos de entidades, de personas jurídicas, como son las sociedades anónimas, que son sociedades comerciales, existe lo que se llama la asamblea especial, que es para determinadas categorías de socios. Bien, eso no existe en lo que es la asociación civil. Y es importantísimo que lo tengan en cuenta. Y otra cosa que no lo puse en ningún lado, pero también me interesa aclararlo: todas las personas en una asamblea, todos los socios que participan en una asamblea, tienen derecho a un voto, ¿sí? Por lo tanto, tienen el mismo peso entre todos. ¿Bien? Bueno, entonces, en definitiva, estructura básica de la asociación civil. Ahí habíamos visto, vamos a volver acá al principio, a ver, habíamos visto los tres órganos: comisión directiva, administra, representa y ejecuta las decisiones de la asamblea. Comisión revisora de cuentas, ¿sí? Controla y fiscaliza a la comisión directiva. Ambos órganos permanentes, ambos órganos de existencia permanente, ¿sí? Comisión directiva sí o sí integrado por asociados. Comisión revisora de cuentas puede estar compuesto de asociados o no, salvo que el estatuto diga que sí o sí tienen que ser asociados. Y por otra parte, y como órgano máximo, como órgano de gobierno, órgano soberano, la reunión de socios, que es lo que se llama asamblea, ¿sí? Y a su vez tener en cuenta que las asambleas pueden ser asambleas generales ordinarias o asambleas generales extraordinarias. Y ¿por qué es importante? Porque qué tipo de asamblea es, define qué tipo de mayorías se exigen, ¿sí? Incluso en algunos casos se puede exigir la unanimidad. Entonces esto es muy, muy, muy importante. No sé si hasta acá habrá alguna duda en puntual.
No sé, Ale, si querés decir ahora a lo mejor, la parte de, por ejemplo, veo una consulta a la comisión directiva si pueden estar padre e hijo. Bueno, esa es una buena pregunta. Sí, pueden estarlo. Dentro del mismo órgano pueden. No, Es lo ideal, tal vez, pero bueno, muchas veces también pasa que es imposible, si no, principalmente cuando se están constituyendo, pero sí. Después, bueno, algo medio parecido. En un matrimonio esté en uno o en otro, supongo que en los dos, como que un matrimonio esté en un órgano y en el otro esté la otra parte, No, digamos. no, debería, No eso es, debería. eso es incompatibilidad. Está, perfecto. No es que va a venir, a ver, no va a venir el organismo de control y va a decir, te quito la personería por esto. La ley no lo autoriza, la ley prohíbe esta incompatibilidad en particular. Así que, y además, como les decía, una cuestión que en la práctica es importante justamente para permitir el control. Está prohibido por ley, sí. ¿Cada cuánto se hacen las reuniones o asambleas? Bueno, eso creo que también en el Eso estatuto. es el estatuto, ¿sí? Las reuniones, en realidad, cuando hablamos de reuniones, interpreto que hablan de las reuniones de comisión directiva, el estatuto siempre es claro en ese sentido. Un mes, todos los meses, cada 2 meses. También me preguntarán, ¿y qué pasa si no las hacemos? Porque también es una pregunta habitual. ¿Y qué pasa si el estatuto dice que hagamos esto y no lo hacemos? Me vuelvo loco, no lo estoy haciendo. Y, a ver, tampoco va a venir, en el caso de Córdoba, por ejemplo, IPJ, a decir, che, estás actuando mal, te tendrías que reunir todos los meses y lo estás haciendo cada 2. Pero es incumplimiento de deberes, ¿sí? Y si bien no es un tema que vamos a tocar hoy, porque es un tema recontra complejo, muy complejo, y es largo y es complicado, pero aclaro, y esto es importante, las autoridades, los miembros de los diferentes órganos de una comisión perdón, de una asociación civil, tienen altísimo nivel de responsabilidad por las actividades que desarrollan, justamente porque están administrando fondos que no son propios, ¿sí? Entonces, hay que asumir esa responsabilidad, y parte de esa responsabilidad es cumplir el rol como corresponde. ¿Por qué? Porque si no, justamente puede haber reclamos de carácter patrimonial, no estoy hablando de cualquier reclamo. Entonces, hay que tomarse en serio las cosas. ¿Y por qué hay que hacer lo que dice el estatuto que hay que hacer? Porque es parte de la responsabilidad de la persona que asumió un cargo. Otra pregunta que se me ocurre a mí, porque no se le ocurre a nadie, entonces se me ocurre a mí, ¿qué pasa si realmente la dinámica habitual de la organización no se condice con el estatuto? El estatuto dice que la comisión directiva se tiene que reunir todos los meses, pero no tiene sentido que la comisión directiva se reúna todos los meses por el caudal de actividad que tiene la asociación civil. Entonces terminamos haciendo, esto pasa un montón, actas por hacer actas. Bueno, cambien el estatuto. Reformen el estatuto, háganlo, que también es algo que siempre recomiendo, háganlo un poco más actualizado, actualícenlo, adáptenlo a la realidad de la asociación. Obviamente no van a poner que la comisión directiva se va a reunir una vez al año, porque no les van a autorizar nunca eso, pero sí adaptar un poco, adaptarlo a lo que exige la asociación civil en puntual. ¿Sí? ¿Habrán visto alguna otra pregunta por ahí? No sé si querés seguir o querés que te haga las preguntas que hay. No, No son muchas. sigo que queda una Dale, y después te parte, digo y las después preguntas. vamos con todas las preguntas, y si Dale. alguien quiere aportar, déjame que vea cuánto falta. Sí, termino con el tema y ya después toda la última Dale. parte. Le hacemos las preguntas. Bueno, ahora muy vinculado con todo lo que hablamos antes, porque de hecho es un concepto que venimos hablando desde el principio, ¿sí? Que venimos hablando y retomamos constantemente, el tema de los asociados, ¿sí? Bueno, ya sabemos qué son los asociados, ya lo nombramos al principio, y son justamente aquellas personas, ¿sí?, que deciden o bien constituir una asociación civil, que son los fundadores, o bien aquellas personas que deciden incorporarse a una asociación civil ya constituida, ¿sí? Y que como tales, como tales, ¿no? Como personas que forman parte de esa asociación civil, asumen ciertos derechos, pero también asumen obligaciones. Una de esas obligaciones, por ejemplo, es el pago de la cuota social, ¿sí? Entre otras, yo simplemente estoy nombrando la básica, pero además asumen otras obligaciones.
Por ejemplo, participar de las asambleas, ¿sí? Cuestiones importantes con respecto al asociado. Primero, la calidad, cuando hablo de socio asociado hablo indistintamente. Primero, la calidad es única y personal, ¿sí? Y pueden acceder a la categoría de asociado a aquellas personas que reúnen las condiciones y los requisitos que exige el estatuto, ¿sí? El estatuto en ese sentido siempre va a aclarar cuáles son los requisitos que tiene que cumplir una persona para ser asociado de una asociación. Por ejemplo, ser mayor de 18 años, ¿sí? Por ejemplo, no se me ocurre ninguna. Por ejemplo, en aquellas asociaciones que requieren, por ejemplo, sí o sí una actividad, que desarrollen cierta actividad. ¿Sí? Nosotros, creo que no están hoy, pero por ejemplo, nosotros estamos constituyendo una asociación civil que es de personas que se dedican en su actividad habitual a la creación, a la fabricación de hornos y estufas, de un determinado tipo de hornos y estufas. Bueno, en ese caso, sí o sí, para ser asociados se requiere que desarrollen esa actividad. O pensemos en una asociación profesional, por ejemplo, que sí o sí para ser asociado tenés que desarrollar esa actividad profesional. ¿Sí? Ejemplos. ¿Bien? Aquellas personas que no reúnen las condiciones no van a poder ser asociados. Segundo, la calidad de asociado es intransferible. Bien, o sea, no puede ser transferida a otra persona. Si yo soy asociado de una asociación civil, no le puedo transferir mi categoría de asociado a otra, no sé, a un primo. ¿Sí? Porque la asociada soy yo, porque se consideraron mis características a la hora de definir que yo sea asociada. ¿Bien? Y cada socio debe abonar una cuota social. Cuota social no es más que un determinado importe de dinero que se tiene que aportar todos los meses, ¿sí? Y que si es el asociado no aporta ese monto todos los meses, ¿qué puede pasar? Se le puede obligar a que lo pague, porque es una deuda que está asumiendo, ¿sí? Una deuda que está asumiendo con la asociación civil. Y a su vez, esto también es un concepto importantísimo, el estatuto puede contemplar la existencia de diferentes tipos, categorías de asociados, ¿sí? Pueden ser los fundadores son aquellas personas que decidieron constituir, que estuvieron en esa primera etapa de la asociación civil, que decidieron crearla. Activos, ¿sí? Siempre la categoría de activo está, porque de hecho es la categoría básica, ¿sí? Honorarios, vitalicios, generalmente los vitalicios son activos, que hace mucho tiempo que están. Adherentes, que son personas que no reúnen las condiciones para ser activos, pero aún así es conveniente tenerlos dentro de la asociación. Cadetes, que generalmente estos funcionan mucho por ejemplo, en los clubes, que son menores de edad, ¿sí? Que generalmente son hijos de socios activos, entonces se los permite el acceso como adherentes, por ejemplo, como cadetes, perdón. El nombre lo decide cada asociación civil, ¿sí? Pero ¿qué es? Es esto que pongo abajo, conocerlo resulta fundamental. ¿Por qué resulta fundamental conocer las categorías? Porque por cada categoría se determinan, conforme a estatuto, cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos, ¿sí? Por ejemplo, en todo estatuto se contempla que aquellas personas que tienen voz y voto, por ejemplo, y que por lo tanto pueden participar con voz y voto en las asambleas y ser contabilizados para quórum y para mayorías, son los activos, por ejemplo. O generalmente son los fundadores, los activos y los vitalicios. ¿Bien? Y a las demás categorías no se les da esa posibilidad. ¿Pueden participar de la asamblea? Sí, pero no pueden votar. ¿Bien? Otra también es la posibilidad de integrar los órganos sociales, ¿sí? Entonces, también son los activos, en general, los que conforme estatuto, son los que en definitiva pueden ser elegidos como autoridad. Podría, por ejemplo, si un estatuto dice que pueden existir socios, asociados, adherentes, que son personas que no reúnen las condiciones, pero que aún así se los deja ingresar a la asociación porque pueden sumar por otro lado, pero se aclara que no tienen derecho a que no tienen voto, o que no pueden ser elegidos para ser miembro de la comisión directiva o miembro de la comisión revisora. ¿Sí? Entonces, ¿es importante conocer las categorías? Sí. ¿Es importante llevar un buen registro? Sí. ¿Por qué? Porque en el momento de la asamblea, la forma de saber realmente quiénes pueden participar, la tendrán en base al padrón de asociados. Entonces, el padrón de asociados
no es tampoco una formalidad inútil. Porque en el padrón asociado justamente está este detalle de este es activo, este es honorario, este es adherente, o debería estarlo, porque debería estarlo. Entonces, al momento de realizar la asamblea, en donde ya sabemos y venimos viendo desde el principio que es importantísimo que haya quórum, que haya mayoría, ¿cómo vamos a saber si hay quórum o mayoría si no sabemos ni cuántos asociados tenemos, ni qué categorías de asociados son? ¿Sí? Entonces también este es otro tema que hay que comenzar a trabajar y hay que comenzar a darle importancia, la importancia que merece. Sueno como muy retona, pero bueno, es simplemente como para destacar las cuestiones que son importantes de tener en cuenta. Un par de cositas más y después pasamos a los aportes que tenga cada uno o a las preguntas, ¿sí? Tema exclusión del asociado y tema renuncia del asociado. A ver, y esto también aprovecho y lo toco en vinculación a lo que vimos antes. La participación o no participación dentro de una asociación civil es voluntaria, ¿sí? Voluntaria, y esto lo destaco especialmente. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero integrar una asociación civil, la integro, pero si en un momento dado no quiero integrarla, no la integro más. ¿Sí? No me pueden obligar, no me van a poner un revólver y me van a decir, vos tenés que... No, ¿sí? Es voluntaria la participación. No solo como asociado, sino también como autoridad o como miembro de comisión revisora de cuentas. Yo supongamos fui elegida presidente de una entidad, de una asociación civil, y yo no quiero o no puedo seguir cumpliendo el cargo porque no me da el tiempo, yo tengo que tener la posibilidad de renunciar, ¿sí? No pueden venir el resto y decirme, Ale, vos te tenés que quedar. No, yo tengo que tener la posibilidad de renunciar. Y me deberían aceptar la renuncia, salvo una circunstancia en puntual, ¿sí? Que sea que mi ausencia pueda producir un perjuicio o que haya determinadas actividades para las cuales soy fundamental. En ese caso se me puede denegar, digamos, la renuncia. Estoy hablando como miembro de comisión directiva. Pero bueno, son casos muy puntuales que hay que analizar. Pero la premisa fundamental es que para ser asociado y para ser autoridad y para ser miembro de comisión revisora de cuentas, tiene que haber voluntad. Y que cuando se termine esa voluntad y alguien decide renunciar, las puertas tienen que estar abiertas para poder hacerlo. ¿Sí? Ahora bien, asociado que decide renunciar y debe cuotas, ¿sí? Y las tienen que pagar y se las pueden ejecutar. ¿Bien? ¿Y hasta cuándo debe cuotas? Hasta el momento en que se notificó la renuncia. Yo soy asociado, supongamos, y me voy hoy, pero vengo arrastrando deuda de cuotas, aunque yo me vaya, a mí me pueden ejecutar esa deuda. Es deuda, ¿sí? Y la exclusión del asociado, ¿bien? ¿Qué es exclusión del asociado? ¿En qué oportunidades la misma asociación es la que decide sacar un asociado? Bien, puede pasar, obviamente para la exclusión del asociado tienen que darse ciertas circunstancias de gravedad y tienen que ser contempladas en el estatuto. El estatuto es justamente en donde se contemplan estas situaciones. Y siempre se le tiene que dar la posibilidad al asociado afectado a ejercer el derecho de defensa. Bien, siempre. Esto es muy importante. ¿Cómo lo determina el estatuto? Y si no lo determina el estatuto, habrá que ver la manera, ¿sí? Generalmente lo que se hace, se le da un plazo, por ejemplo, para que puedan presentar una nota o un recurso o lo que fuere, y después se decide por asamblea. Pero siempre tiene que estar la posibilidad de que este asociado al que se le pretende excluir ejerza su derecho de defensa, ¿sí? Y si la decisión de la exclusión la tomó la comisión directiva, que es lo que dice acá en la pantalla, ¿sí? Siempre será, si lo pide, ad referéndum de la asamblea. Es decir, que tiene que ser confirmado por la asamblea. Y como para cerrar, ¿sí? Para cerrar todo lo que venimos viendo, y algo que ya vengo en realidad, que ya lo vengo viendo desde un principio, la importancia del estatuto y del reglamento interno si lo hubiere, ¿no? Porque puede ser que exista la asociación civil y que no tenga un reglamento interno. Puede pasar, ¿sí? No es obligatorio. Entonces, todo está en el estatuto, la composición de los órganos, ¿sí? La cantidad de personas y cargos que tienen que contar cada órgano, ¿bien? La modalidad de designación de los miembros, esto también, cada cuántos años, si puede haber reelección, si no,
la regularidad para sesionar, los regímenes de quórum y mayorías. Todas estas cuestiones están en el estatuto. Entonces, insisto, aquellos que me vienen escuchando de hace tiempo están hartos de esto, pero yo vuelvo a repetirles, lean sus estatutos, por más bodrio que sean, léanlos, desgránenlos y entiéndanlos, ¿sí? Bueno, con esto estarían dados los temas teóricos de hoy, digamos, como les decíamos. La realidad es que cuando comenzamos a armar todos los temas, nos dimos cuenta que era muchísimo y que no alcanzaba con una jornada. Entonces, va a haber una jornada más, y en esta jornada más que va a haber, vamos a tratar temas sumamente interesantes y sumamente importantes, como son las cuestiones impositivas, ¿sí? Cuestiones vinculadas a impuestos, a tributos, las cuestiones contables y las cuestiones laborales, ¿sí? Todo más o menos como lo hicimos hoy, algo práctico, algo que sea comprensible, no es que le vamos a enseñar a tramitar una exención impositiva, ¿sí? Pero es importantísimo y sería interesante que todos los que estuvieron hoy, el día de hoy, puedan participar de la próxima jornada, que les vamos a estar notificando día, hora y modalidad. Y que aquellos que no puedan participar, eventualmente les enviaremos las grabaciones para que puedan verlo, ¿sí? Bueno, creo que hay muy lindos comentarios, desde ya muchísimas gracias. Ya después, en todo caso, vamos a estar definiendo cómo compartimos la grabación, así los que participaron pueden acceder de vuelta, y aquellos que se inscribieron y no pudieron participar también pueden acceder. Y ya con esto estaríamos listos, salvo que surja algo más. Les súper agradecemos la presencia, esperamos haber sido claros y que les sirva, principalmente que les sirva, que les sea útil para la gestión diaria. Así que bueno, muchísimas gracias a todos.